En esta ocasión compartimos un tema llamado La Iglesia conoce a Dios. Si tomamos en cuenta y recordamos la predicación del día domingo anterior, podemos ver que allí predicábamos acerca de por qué la gente o por qué los que se hacen llamar iglesia no sirven a Dios. Y obtuvimos como un resumen en esa predicación acerca de esto, y es sencillamente porque no conocen a Dios. No le sirven a Dios porque no conocen a un Dios vivo, no conocen a un Señor. De hecho, uno de los fundamentos del pecado, o una de las cosas que lleva al hombre a pecar, es sencillamente porque no conoce a Dios. Porque si realmente conociera a Dios, si no fuera por voluntad, al menos temiera por su destino final. La gente no adora a Dios porque no conoce al Señor. La gente no sirve a Dios porque no conoce al Señor. Si conocieran al Señor, se postrarían y adorarían delante de su presencia. Si conocieran al Señor, le servirían. Si conocieran al Señor, le amarían. Si conocieran al Señor, caerían rendidos a sus pies y harían todo lo que Él pide. Pero la ignorancia o el ignorar, el no entender, el no comprender al Señor nos lleva a que cometamos no solamente pecados, sino que nos alejemos cada día más de Dios, a un Dios que no conocen. Y de hecho, el no conocimiento de Dios lleva mucho a fabricar en su propia imaginación, en su propia mente, un Dios falso, que viene a ser al final un ídolo. Entonces, antes de comenzar esta predicación y leer la Escritura, quiero contarle un cuento, que no es un cuento muy infantil. Aunque es infantil, quiero que lo analice con toda la potencia de su entendimiento, ojalá. Se llama Ignorancia y Sabiduría. Ignorancia y Sabiduría eran dos hermanas gemelas. Eran estas hermanas dos amables y bellas damas, muy parecidas entre sí. En muchas ocasiones, si no se prestaba atención, se podía confundir la una con la otra. Había muchas cosas que ninguna de las dos sabía, pero la diferencia entre ellas era que Ignorancia siempre decía que ya lo conocía y que no quería saber más nada porque ella lo sabía. Sabiduría, en cambio, no conocía algo. Cuando no conocía algo, decía que no lo sabía y preguntaba para aprender más. Ignorancia así opinaba de todo sin saber y no quería aprender porque creía que tenía razón. Sabiduría, por su lado, sabía que desconocía muchas cosas. Una tarde llegaron a la ciudad unos viajeros de un lugar lejano para quedarse allí. Ignorancia no sabía cómo eran, pero como siempre creía saber la verdad, opinó lo siguiente: son distintos a nosotros, por lo tanto no son buenas personas, y no quiero que vivan en nuestra ciudad. Ignorancia no solamente no se molestó en conocerlos, sino que evitó el contacto con ellos. Ignorancia estaba muy molesta. En cambio, Sabiduría tampoco sabía cómo eran, pero quería saberlo y fue a conocerlos. De este modo, Sabiduría pudo conocer muchas cosas de estos nuevos habitantes de la ciudad, llamados Prudencia y Cuidado. Una noche, una gran tormenta de arena arrasó la ciudad. Las calles quedaron cubiertas de arena y polvo y las casas tapadas por la tierra. Sabiduría había escuchado a los nuevos habitantes de la ciudad que le habían prevenido de la tormenta y le habían enseñado un nuevo sistema para evitar que la arena cubriera su casa. Por eso pudo salir de su casa y comprobar que el sistema había funcionado y su hogar permanecía intacto a las inclemencias de la tormenta. En cambio, la casa de Ignorancia estaba toda cubierta de arena, enterrada en una montaña de polvo. Los nuevos habitantes ayudaron a Sabiduría a desenterrar la casa de su hermana. Después de mucho trabajo, consiguieron que Ignorancia quedase libre. Ignorancia estaba muy enfadada y dijo: ya sabía yo que estas personas no traerían nada bueno. Estoy segura de que esta tormenta es cosa suya. Volvió a su casa a enterrarse, ahora ya no en la arena, sino en el desconocimiento. Wow.
Cuando leí este cuento, quedé muy sorprendido. Quiero anotar, porque como es transmisión, que estos dos, los que llegaron, Prudencia y Cuidado, son mis personajes que se los ingresé allí. Pero es una forma de graficar este cuento para niños, que creo que no es de tanto de niños, sino para todos. Ahora sí, quiero que leamos la escritura en este tema que se llama La iglesia conoce a Dios. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Esta palabra lleva casi todo el año en mi corazón dando vueltas, tocando mi ser, y creo que de pronto sentarme a estudiar esta palabra me hace comprender un poquito más, un ápice más de lo que Dios anhela para mi vida, lo que el Señor quiere que yo haga. Si lo leemos así, de manera general y sin detallar mucho, si yo le preguntara a usted, de acuerdo a esta palabra, ¿qué es lo que quiere el Señor? Ahí estaría la respuesta sencilla en las últimas palabras escritas del versículo 24. Dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere? Que le entendamos y le conozcamos. Entonces, de acuerdo con el libro de un pastor al cual sigo en su enseñanza, algunas lecturas de sus libros y talleres, el pastor Paul Washer, según el libro Conociendo al Dios Vivo, encuentro un poderoso mensaje en su introducción y la voy a leer de manera literal. Corresponde al libro Conociendo a Dios del pastor Paul Washer. Dice la introducción: la doctrina bíblica tiene un lugar principal en la vida cristiana. El verdadero cristiano no puede soportar o incluso sobrevivir un divorcio entre las emociones y el intelecto, o entre la devoción a Dios y la doctrina de Dios. Me parece muy interesante esto, porque a veces pareciera que por conocer de la Escritura, por estudiar la palabra, por sumergirnos allí en el conocimiento de Dios, algunos lo toman como si nos alejamos de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, y entonces no queremos devoción al Señor, sino solamente una enseñanza rígida de la palabra, sin tener en cuenta que en nuestro ser no solamente hay la parte cognitiva, sino también hay un espíritu y hay un alma. Separar esto sería mentir y predicar una mentira, sería hablar, decir no la verdad. Porque según las Escrituras, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias proporcionan un fundamento adecuado para la vida cristiana. Es verdad, ni nuestras emociones ni nuestras experiencias pueden ser el fundamento para predicar el Evangelio. Solo son las verdades bíblicas que se entienden con la mente y se comunican por medio de la doctrina que pueden proporcionar ese fundamento. Un fundamento seguro sobre el cual debemos establecer nuestras creencias y obras, logrando así determinar la validez de nuestras emociones y experiencias. Pero las experiencias en nuestras vidas son reales, las vivimos. Nuestras compañías, nuestras situaciones, lo que vivimos, quizás sueños que tenemos, pero no podemos fundamentar la enseñanza del Evangelio a través de estas experiencias personales, sino a través de la Escritura, que fue lo que Dios nos dejó para vivir. En este tiempo que viví el COVID, que casi parto a mejores tierras, tuve la experiencia de soñar, de tener visiones, de
de ver, pero nunca podría enseñarlo en este altar como un fundamento o como algo que sea para compararlo o equilibrarlo con la Escritura. Jamás. Fueron mis experiencias, como cuando usted se accidenta y se rompe una costilla. No es bíblico, pero es real. O cuando usted sueña algo loco, usted soñó eso. Pero eso no significa que eso es fundamento escritural para enseñar como doctrina. La mente, hay que entenderlo, no es enemigo del corazón. Así lo han enseñado canciones seculares y por toda la vida mi mente dice sí, pero el corazón, ¿cómo es la cosa? Mi mente dice no, pero el corazón dice sí. Y eso hay no solo una versión, sino muchas versiones de muchos autores. Y la doctrina no es un obstáculo para la devoción, sino por el contrario. La doctrina debería fundamentar nuestra devoción al Señor, la forma correcta de adorar a Dios. Una vez me encontré con alguien hace poco que me conocía de hacía mucho tiempo y como que ha visto un poco de las predicaciones que últimamente, en los últimos 3 años hemos tenido de manera mucho más abierta y en este último año mucho más, con menos temor de decir la verdad. Porque tengo que confesar que una de las cosas por la cual quizás no decía las cosas tan crudamente era porque sentía temor de los hombres, hasta que entendí que no debo temer a los que pueden matar mi cuerpo, sino temer a aquel que puede no solo matar mi cuerpo, sino enviar mi alma al infierno. Entonces le quité un poco de mi fondo musical y le pongo un poco más de lo que la Escritura dice y le pondré cada vez más lo que la Escritura dice. Y en esta transición en mi vida y en mi corazón vino como una confrontación a mí de parte de Dios, confrontación a mi vida de parte de Dios, mi experiencia en la que comprendí que puedo suavizar mis palabras, pero las del Señor no. Entonces, la doctrina y la mente, la devoción y el corazón son indispensables y deben ser inseparables. Porque así somos, vivimos de esta forma. Y las Escrituras nos mandan a amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Si nosotros leemos la Escritura que dice en Juan capítulo 4, verso 23, lea por favor la que sigue. Juan capítulo 4, verso 23, donde dice la Escritura, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. No solamente en espíritu, sino en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Yo también encuentro una palabra muy importante que está en Mateo capítulo 22, verso 34. Creo que no la he puesto ahí en la diapositiva, pero en Mateo 22, 34 dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Verso 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús, ¿qué le dijo? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces podemos comprender que no debe haber una lucha campal entre la mente y el corazón, entre el conocimiento y la devoción, entre la doctrina y nuestra sumisión al Señor. A veces hablamos de doctrina y la gente dice, no, pero no hablemos de teología, no hablemos de doctrina porque eso nos separa. Y yo le digo, por supuesto, y me alegro mucho que la doctrina nos separe, porque separa la falsa iglesia de la verdadera iglesia. Y así tiene que ser. Me he juntado con algunos amigos a los cuales aprecio mucho y les digo que
cuando nos vamos a reunir, sí, pero no hablemos de doctrina porque eso nos separa. Yo le digo, si yo no puedo hablar contigo de doctrina, entonces tenemos problemas. No podríamos llegar a muchos acuerdos. Porque si tu doctrina es diferente a la mía y se aleja de la verdadera doctrina de la Escritura, vamos a tener problemas. Pero entendiendo que la doctrina que llamo mía no es la mía, sino la de Cristo. ¿De acuerdo? Y grandes hombres de Dios tienen diferencias en algunas situaciones o en algunos puntos de vista que tienen que ver con interpretación, pero eso no los hace enemigos, porque no es doctrina fundamental. Podemos creer que la cena la celebramos cada año una vez o cada mes. Eso no nos coarta la salvación ni nos va a mandar al infierno. Pero creer que Cristo no es nuestro Salvador, que es por obra y no por fe, o que el bautismo salva, tenemos problemas. Porque el bautismo no salva. Quien salva nuestras almas es el Señor. Quien salva es Cristo. Y nuestro bautismo que tendremos dentro de poco asociará a aquellos que quieren mostrar públicamente y como una disposición pública de que aman al Señor y que lo van a hacer como un gesto para ser parte de una comunidad que confiesa abiertamente a Cristo Jesús. Pero nuestro Salvador es Cristo. Que la salvación es por gracia y no por obra. Que hay un Padre, que hay un Espíritu Santo y que hay un Hijo, doctrina fundamental. Si metemos a alguien más en esa ecuación, la doctrina está errada. Y podremos hablar de algunos temas, pero seguramente de Dios no, porque tendríamos un Dios distinto. Hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo es doctrina fundamental. Meter a alguien más, hay error. O sacar a alguien de allí, hay error. ¿De acuerdo? Entonces, adorar a Dios, tanto en espíritu como en verdad, se hace necesario. En espíritu, de una forma espiritual, porque Dios es espíritu, pero también en verdad, dice la Escritura, es necesario que le adoren. ¿Y cómo es en verdad? Conociendo a Dios, como dice la Escritura. Somos confrontados con nuestras emociones, somos confrontados con nuestras tradiciones, somos confrontados con nuestras costumbres. Cuando la Escritura nos pone cara a cara una situación cuando hay que elegir entre lo que dice la Biblia y lo que creemos o hemos venido pensando todo el tiempo. Mire, hay dolor en nuestro corazón cuando este tipo de cosas ocurren. Entonces, cuando dice la palabra, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hay que adorar en el espíritu, pero también hay que conocer la verdad. Y el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y de qué verdad está hablando? De su palabra. De su palabra. Si no es doctrina fundamental, no es que vamos a desordenarnos ahora, pero si alguien adora al Señor con los ojos cerrados y otro lo adora saltando y aplaudiendo, deje a uno y deje al otro. Eso no lo lleva al infierno. Adora al Señor. Alabemos a Dios. Pero a veces chocamos porque el hermano o la hermana vive de una forma o no. Hablar en lengua, no hablar en lengua. Profetas, no profetas. La palabra profética más segura la tenemos en la Escritura. Su palabra es la que nos guía. Entonces, el estudio de la doctrina es tanto una disciplina intelectual como devocional. ¿De acuerdo? Porque algunos temen cuando hablamos de la Escritura y nos sujetamos a la palabra. Porque hablaba con un pastor de Venezuela, de Maracaibo, me decía, yo quiero ir a predicar a tu congregación. Yo le dije, claro, si es la voluntad del Señor, vamos a hacerlo. Entonces me dice, pero yo quiero saber si tú eres tan pentecostal como yo. ¿A usted le gustan los coritos viejos y eso tal, para poner a saltar a toda la iglesia? Y yo, bueno, me gustan los coritos viejos, pero creo más en adorar a Dios que poner a saltar a la gente.
sea, mi objetivo no es poner a saltar a las personas. Cuando hay una adoración al Señor, mi objetivo es reverenciar su nombre. Entonces cambia en nuestra mente y me dijo, no, pero entonces tú no eres tan pentecostal como yo. Y quizás, no sé si sea menos, más o igual pentecostal que tú, pero yo creo en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Lo hizo con la primera iglesia, y la iglesia primitiva me refiero, y lo hace con nosotros ahora. Vigencia del Espíritu Santo, por supuesto, hace milagros, claro que sí. No, pero es que si te gusta el baile en el templo, hermano, yo creo que usted está buscando a la persona equivocada. Porque si tu deseo real es llegar a predicar la Escritura a generación de fe, eres de los míos. Pero si tu deseo es llegar a poner a bailar a la gente de la iglesia, pues, bueno, armemos un concierto más bien. Pero no me digas que vas a predicar y tu enfoque está en poner a saltar y a brincar a la gente. Puede llegar a pasar, aleluya. Pero no vamos a armar un show para venir a decir que somos más cristianos que otros o unos cristianos aburridos y otros no. El que adora al Señor debe hacerlo en espíritu y en verdad. Y algo que al Señor le agrada mucho es, Él ama al dador alegre, al que da con alegría. Y no podemos obligar a uno a saltar y no, porque entonces eso no es del Espíritu Santo. Entendiendo el término Pentecostés, ¿no? Que tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Entonces, en una búsqueda apasionada de Dios, que siempre debemos llevar a una mayor transformación personal en nuestras vidas. Así debemos vivir. A la obediencia, a una adoración sincera. Por lo tanto, debemos estar en guardia contra el gran error de buscar solo el conocimiento impersonal en vez de buscar a la persona de Dios. Y muchas veces vivimos de esta forma. No es que yo sigo al Señor a mi manera. Yo adoro al Señor a mi manera. La Escritura dice cómo a Él le gusta que le adoren. En espíritu y en verdad. No son posiciones, no son costumbres, sino es en espíritu y en verdad. Que usted ya lo tenga por hábito es diferente. Que usted se arrodilla, que usted se postra, que usted salta, que usted aplaude. Gloria a Dios por todo eso, pero no una preparación. En estos días vi un video donde alguien promocionaba clases para hacer milagros. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Y gratis además. Yo me imagino que el cobro venía después. Pasos para hacer milagros. Si no has visto milagros últimamente, te voy a enseñar unos pasos específicos para hacer milagros. ¿Dónde queda la soberanía de Dios? Él sana si quiere. Levanta un muerto si quiere. Porque la Biblia enseña como doctrina que Él es soberano. Uno de los atributos de Dios es su soberanía. ¿De acuerdo? Entonces, ni la devoción tampoco, sin sentido, ni la pura búsqueda intelectual son provechosas, pues en ambos casos Dios está ausente. Quiero decirlo de una vez. Ni la pura búsqueda intelectual, ni la devoción sin sentido son provechosas. ¿Por qué? Porque en ambos casos Dios no está allí. Dios no está allí. Cuando queremos ser solo ilustres o cuando queremos ser solo espirituales sin conocimiento. No, pero la Biblia dice, no me interesa, es lo que yo siento. Un hedonismo ahí. Un egoísmo, una idolatría por sí mismo, por cómo yo me siento, por cómo yo quiero las cosas. Si el Señor es tan claro en su palabra de cómo debemos buscarlo y cómo debemos rendir adoración y exaltación a su nombre. Santiago capítulo 3, verso 1 dice lo siguiente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No, pero es que yo, como yo opino, como yo pienso, como yo quiero. Hermano, dice el apóstol Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Levante la mano uno de los médicos que tenemos acá.
Saludos, mi querida médico. ¿Algún abogado? ¿Algún maestro o licenciado? ¿Maestros dónde están? Nuestros maestros. ¿Algún médico podría aplicar lo que le parece en dosis de un medicamento a un niño como a un adulto? Quisiera pasar el micrófono a la médico que aquí tenemos. La respuesta es no. Lo puede matar o puede empeorar la situación. Entonces, ¿de qué se trata, hermanos? Los maestros que están acá. Yo que no soy maestro, bueno, yo sí soy maestro. He estudiado para dictar clases. Pero alguien que no sea maestro, ¿puedo venir a dictar una clase así nomás? Eso de programar, de parcelar. Sencillo, eso no es nada. ¿Puede hacerlo de esa forma? No, pero yo aprendo, eso no importa. Entonces, ¿para qué estudian 5 años en una universidad? Porque un médico no solamente tiene que hacer 5 años de estudio, sino luego y que el año rural y luego tienen que hacer las prácticas y luego tienen que ir a no sé qué. Y si quieren operar y si quieren hacer otra cosa, tienen que especializarse. ¿O usted iría donde alguien que dice ser médico? No, pero que ¿para qué estudiar? Eso no importa. Que yo soy médico, yo lo siento. Yo lo siento dentro de mí. Yo nací para ser médico. Yo lo percibo en mi cuerpo. Dios me dio ese talento y ese don. Y tienes un médico con sus estudios allí. ¿Con cuál te tratas? ¿Con quién te operas? Es que Dios me dijo que tenía que hacerte una incisión así. Aunque los libros dicen que es así, yo te la voy a hacer así. Porque esta es una nueva revelación del Espíritu Santo en mi vida. El hígado, eso está de más, eso podemos sacarlo. ¿O acaso Dios no existe? Dios no es poderoso. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿es posible que Dios permita la vida a alguien sin hígado? ¿Sí o no? Él es todopoderoso. Pero nos vamos a exponer a este tipo de cosas sencillamente por la emoción, por la devoción, por la alegría, por el jolgorio, por la emoción que sentimos, por el pálpito, por las percepciones. No. Si alguien quiere ser médico y quiere operar, no solamente estudie la carrera, sino especialícese en cirugía. Y para cada cosa. Ni el que opera el corazón, ni el que opera la columna, muchas veces es la misma persona, ni el que opera los huesos, ni el que opera los ojos, ni el que opera estas cosas. Se especializan. Y como hijos de Dios queremos tomar a la ligera el uso de la palabra de Dios. Y sin estudiar, muchas veces queremos afirmar cosas que no sabemos. Es que ni siquiera fue escrita en un idioma del cual nosotros deberíamos todos estudiar hebreo. Y no del de ahora, sino el antiguo, para poder comprender lo que realmente se necesita. ¿Será que un hebreo me entendería esto? Mi llave, préstame la burra que voy a hacer una vuelta allí y vengo enseguida. Usted que es costeño, que de aquí de la costa, entiende que mi llave es decir amigo. Présteme la burra es préstame la bicicleta. Hacer una vuelta es hacer una diligencia, gestión o mandado. Y que vuelvo enseguida no es que me desaparezco y aparezco inmediatamente, sino que no me voy a demorar. Para los que nos siguen en otros países. No es posible comprender de manera tan clara y explícita la escritura si no entendemos, si no nos vamos al significado original de las escrituras. Porque podemos interpretar demasiadas cosas con un sentido completamente distinto, como el teléfono roto. Basta con las traducciones que han venido a través de los años para tener algunas cosas con las cuales tener cuidado. Entonces, el estudio de la doctrina es tanto una disciplina intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevarnos a una mayor transformación personal, a la obediencia y a una adoración sincera. Por lo tanto, debemos estar en guardia contra el error de buscar solo el conocimiento impersonal en vez de buscar a la persona de Dios. Habrá muchas cosas que yo no entienda en la escritura.
pero en mi comunión con Dios habrá otras que aunque no estén escritas allí, las voy a comprender para vivirlas de manera personal, y cuando esté atravesando las experiencias, las situaciones de mi vida, poder tomar decisiones basadas en que he puesto en oración algo y que si no se da, me voy a sujetar a la palabra, me voy a sujetar a la voluntad de Dios, y que si se dan, también me voy a sujetar a su palabra y a su voluntad. Así que, hermanos míos, repito, Santiago capítulo 3, verso 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, yo le he hecho esta serie de preguntas con los profesionales, con el maestro, con el médico, con el abogado. El abogado no tendría que leerse el Código Civil, el Código Penal. Tendría que estudiar mucho de esto. Leer la Constitución política de su país. Ahora, si ese abogado colombiano se va a Venezuela, a España, a Estados Unidos, tendrá que aprender las leyes de esa nación. Pregunto hoy, esta mañana, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Por qué temen? ¿Sabe una cosa? La iglesia conoce a Dios. Quienes son iglesia, voy a decirlo de otra forma, o quienes se hacen llamar iglesia, deberían conocer a Dios. Entonces, hermanos, le hago esta serie de preguntas porque decir que somos algo sin conocer a ese algo es muy difícil. No puedo decir que soy médico y cirujano si no he estudiado, si no conozco la medicina, si no conozco la anatomía, si no conozco la biología humana. De hecho, antropología estudian. De hecho, estudian hasta estadísticas y matemáticas. Un médico que no sabe matemáticas no puede recetar a nadie, porque son proporciones que muchas veces tienen que tener cuidado para no matar a alguien. Te pregunto hoy, a ti que te hace llamar iglesia del Señor, que te hace llamar cristiano, ¿conoces al Señor? ¿Conoces a Cristo? Porque si lo que tienes de Cristo es solamente tu opinión, o lo que tú crees, o lo que tú consideras, te quiero recordar esta escritura una vez más. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La iglesia conoce al Señor. Si nos hacemos llamar iglesia, vamos a conocer al Señor y vamos a escudriñar las escrituras para no caer en falsas enseñanzas, falsas interpretaciones y hacer del Dios que creemos un ídolo, confundiéndolo con el Dios de las escrituras. Son preguntas que nos podrían hacer ver errores en nuestra lógica, decir que somos algo y no conocemos a ese algo. El cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona de Cristo, acerca de Dios. ¿Cómo somos cristianos y cómo somos iglesia si ni siquiera leemos la palabra? Ahora, leerla es una cosa y entenderla es otra. Y vamos una vez más a Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Dice lo siguiente: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Me voy a detener aquí un momento. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Sabe qué está diciendo allí? Que muchos creen que se pueden alabar por cosas y no conocen a Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar. Está diciendo, no son todos. Alábese en esto
el que se hubiere de alabar. Está diciendo, no son todos. Está diciendo, hay algunos que dicen, pero no son. Hay algunos que lo hacen, pero no como yo digo. Y dice la Escritura, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Primero entenderlo y luego conocerlo. Pero no es lo mismo. ¿Se parecen? Se parecen, pero no es igual. De hecho, el orden está colocado de manera estratégica. Primero entender y luego conocer. Le voy a hacer una diferencia. Se puede entender, pero no comprender. Entender es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar congruentemente con ello. Usted, te entiendo, pero no lo comparto. O sea, yo no opino esto. A mí no me parece. O sea, yo no entiendo por qué lo haces. O sea, te entiendo, pero no lo comprendo. Ejemplo, la diferencia entre entender y comprender se puede apreciar en muchos casos. Voy a poner solo 2 ejemplos. Distinto es entender que fumar perjudica la salud de uno mismo y de quienes lo rodean. Es diferente a comprenderlo, pues este es el primer paso para dejar de fumar. Hay gente que lo entiende, pero no lo comprende. ¿Me hago entender? ¿Me comprende? Y entendemos que en el mundo miles de personas sufren y muchos mueren de hambre. ¿Usted entiende eso? Pero deme esa respuesta, porque yo no comprendo por qué, habiendo tanta riqueza en el mundo, algunos mueren de hambre. No lo comprendo. Porque conozco quienes tienen mucho y son bien duros. Y pueden ver a alguien morir de hambre y no aflojar, no dar nada. Entonces entiendo que él tiene su riqueza, pero no comprendo por qué no la comparte. ¿Me hago entender y comprende lo que trato de decir? Entonces, entender y comprender son 2 cosas distintas. Es distinto entender que comprender. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y comprenderme. Ahora, entender es una palabra compuesta. Primero tiene el sufijo in, que significa hacia adentro. Hacia adentro, introducción, introspección. Esa palabra viene así compuesta, entender, que significa hacia adentro. De la raíz indoeuropea en, que también significa junto o cerca de, más el verbo entendere, que significa estirar, tender o tensar. O sea, entender es dirigirse hacia adentro. Y el participio de entender es intentus, donde viene la palabra intención o intento. Pero en comprender, mire esto tan especial que les traigo de parte del Señor, viene del latín comprendere, que significa capturar, donde con, esa partícula con significa junto también, conmigo como compañía, conmigo, conjunto, comunión, y endere significa rendición. Cuando comprendemos, dicho de otra forma, quien comprende se rinde o es capturado por esto que ha entendido. Cuando comprende, se vuelve, voy a decirlo exageradamente, esta palabra a algunos no les gusta, esclavo de eso, porque es capaz de procesarlo de una manera profunda. Hay gente que entiende que si no acepta a Cristo, se va a perder. Pero si lo comprendiera realmente, rendiría su corazón al Señor. Entonces, ahora mirando un poco más profundamente la afirmación en cuanto a entender y conocer a Dios. En otras palabras, no te alabes por tu sabiduría, es no te alabes por lo que sabes. No se alabe el valiente, no te alabes por lo que haces. Y no se alabe el
el rico por lo que tiene. Gracias, mi querido profe Guillermo, por enseñarme este principio. Usted, sin darse cuenta, estaba ayudándome a preparar esta prédica de hace varios días. No se alaba el sabio en su sabiduría. No te alabes por lo que sabes. Ni en su valentía se alabe el valiente. No te alabes por lo que haces. Ni el rico en su riqueza. No te alabes por lo que tienes. No te alabes por lo que sabes. No te alabes por lo que haces. Y no te alabes por lo que tienes. Si alguien hubiera de alabarse, alábese más bien en esto, en que me entiende y me comprende, dice el Señor. Ahora, ni sabiduría, ni fuerza o riqueza sirven de nada sin Dios. Esto también, yendo un poco más, mi querido Memo, cuando dice ni en su valentía se alaba el valiente, tiene que ver también con su fuerza, con el poderío, con lo que puede hacer, con el poder que puede tener, con la fuerza que tiene. No te alabes por eso. Porque aunque puedas, cuando Dios no quiere, no pasa nada. Porque aunque sepas, cuando Dios quiere, no sabes nada. Y te oculta lo evidente para lo vil y menospreciado, para lo triste y oprimido, para lo de menor condición a los ojos de los hombres. Pero Él reveló estas cosas a los niños, a los de más baja condición de una cultura, para avergonzar a sabios. Todas estas cosas las revelé de esta forma. ¿A quién? A los más insignificantes de la población. Pero a veces nos creemos que sabemos más y nos alabamos con estas cosas. El conocimiento de Dios es su voluntad y quizá no nos habíamos dado cuenta. No, una vez quise ir a predicar a la cárcel y me dice ese pastor: no vaya, hermano, allá no hay fruto. Yo, ¿cómo que no hay fruto? No, allá usted va a ir, pero eso le va a hacer un gastadero de plata y eso no va a entrar nada. Ah, predicamos por dinero. Luego le dije: pastor, me gustaría aprender teología. ¿Y eso para qué? Tenemos un libro de nuestra misión. Léase ese libro. ¿Para qué teología? Y me acusaron una vez con el pastor que tenía porque encontraron un libro de Matthew Henry que hablaba de teología en mi casa. Estás estudiando teología. Se lo voy a decir al pastor como si hubiera hecho algo malo. Eso fue hace 16 años. Pero como yo siempre fui rebelde, me dijeron. Yo siempre fui un rebelde. Por no tragar entero, hermano. Si ser rebelde es estudiar la escritura y no estar de acuerdo con la impiedad, con la inmisericordia, con la injusticia, entonces prefiero ser de esos rebeldes y no de esos piadosos misericordiosos. El día de ayer, no sé si usted recibió un mensaje que le envié de un pensamiento de A.W. Tozer que me impactó muchísimo. A.W. Tozer dice: reclamo el santo derecho de decepcionar a los hombres por no decepcionar a Dios. Me identifico mucho con este varón de Dios y tengo muchas cosas de las cuales apruebo en lo que conozco del Señor. En otras no, se equivoca en algunas. Porque Él no es el poseedor de la verdad absoluta. La verdad absoluta es una persona y su nombre es Jesús. Se equivoca en algunas cosas para mi concepto, pero no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿De acuerdo? Pero en esto me identifico con Tozer. Reclamo el santo de derecho de decepcionar a los hombres y no para decepcionar a Dios, evitar decepcionar a Dios. Esto es una postura, una posición. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo con Tozer. Entonces, el conocimiento de su voluntad, porque algunos me dicen: pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, por eso quiero conocer la voluntad de Dios. Pastor, ore por mí porque yo quiero conocer la voluntad de Dios. Y muchas veces le respondo: mira, yo no tengo necesidad de orar por ti,
para que tú conozcas la voluntad del Señor. ¿Alguien quiere conocer la voluntad del Señor? Está en la Escritura. No me preguntes, o sea, yo puedo guiarte, aconsejarte, confraternizar contigo en algunas dudas que tengas, poner mi opinión en cuanto a tus cosas, pero si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, no la busque en los hombres. Búsquelo en la palabra del Señor, porque esa es su voluntad. Pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, por eso quiero conocer la voluntad de Dios. Y yo le respondo, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, no la busque fuera de la Escritura. Ni me pregunte a mí, porque quizás no le diga la voluntad de Dios, sino la mía. El ejemplo no lo voy a poner con otro, el ejemplo lo voy a poner conmigo. Pero si usted quiere conocer la voluntad del Señor, hermano, búsquela en la palabra. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? De ahora en adelante, cuando alguien le diga, no, hermano, yo voy a conocer la voluntad de Dios. ¿A dónde vas? No, voy a un monte a orar 27 días directo en ayuno, cruzado, como algunos dicen. Oración, ayuno, no voy a tomar ni agua para conocer la voluntad de Dios. Yo le digo, hermano, lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 3 al 8, ahí está. No busque más. Ahora, yo no te digo no ayune, ayuna todo lo que quieras. Pero ahí dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Como hace aquel amigo afroamericano que muestra cómo es. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Ahí está, ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Está leyendo? ¿Está siguiendo conmigo esta escritura? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Dice, es vuestra santificación. Y al final del verso 5, en el verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Me encanta que el apóstol Pablo coloque, bueno, yo no sé, me encanta toda la escritura, pero el que encuentre la presencia del Espíritu Santo aquí, nos hace pensar que la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas sigue vigente, pero no de una manera desordenada, sino de una manera santa. No como los gentiles que no conocen a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y sabe qué? Me he encontrado con algunos que me dicen, sí, pastor, pero es que esa voluntad de Dios, esa no me gusta, yo quiero otra. No, o sea, está bien, la Biblia dice que, pero yo quiero otra. Está bien, vete a tu monte tus 27 días, ora ya y cuando bajes me dices si hacemos o imprimimos el siguiente libro o tomo de la escritura. Cosa que no va a ser real. El canon está cerrado. ¿La voluntad del pastor? No. La voluntad del Señor. Y quiero terminar esta primera parte con Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5, verso 15. Dice lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17 dice de la siguiente manera: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La que le reveló a la hermana allá en aquel templo, esa es la que necesitamos. Si es de la escritura, sí,
Pero si no es de la Escritura, lo siento mucho. Permítame dudarlo. Mirad pues con diligencia, no andéis como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, en mi teléfono, el Apple tiene creo que el Android también, pero lo tengo activado ahí en ese, donde me dice cuánto tiempo paso en pantalla en mi teléfono. ¿Sabe? Muchas veces me da vergüenza. Porque la Escritura dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros en el día en cosas tan triviales como nuestras redes sociales? Te lo dice alguien que las usa. La foto en el Siruma, la foto allá en el río no sé qué, la foto en Huachaca, todavía no he llegado por allá, la foto en Ciénaga, la foto en el Pozo Azul, la foto allá en el Paso del Mango, la foto de la bicicleta, la foto de los amigos, la foto de la fiesta, la foto del cumpleaños, la foto. Bacano. Comparto eso con usted. ¿Es pecado? Creo que no. Pero si empezamos a desaprovechar el tiempo y a dedicar más tiempo en conocer la vida de los demás en las redes sociales que conocer a Dios, la Biblia nos llama insensatos. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo para estar con Dios. ¿De qué manera? No te la voy a criticar, está con Dios. Conoce a Dios. Estudia la Escritura. Busca la presencia del Espíritu Santo del Señor. Pero no pierdas tanto el tiempo porque los días son malos, hermano. Entonces tú te levantas de ahí de ver cómo le va bien a la vecina, cómo la bicicleta nueva que compró, los tacones nuevos, la vincha, el vestido que usa y todas esas cuestiones, y te levantas amargada o amargado por ver cómo los malos prosperan, pero el Hijo de Dios está allí viendo cómo los otros prosperan y él no. Ve a buscar a tu Señor. Ocúpate de lo que te toca. Viendo cómo el pastor lleva a la esposa a cenar y yo no puedo hacer eso. Si puedes. El tiempo que usas en otras cosas, hazlo. Yo me he obligado, bueno, ya no es una obligación, pero cuando me casaron, porque yo no me casé, me casaron. Yo le hice una promesa a mi esposa. Aún en la dificultad, haré lo posible para por lo menos una vez al mes salir contigo, así sea comer un helado de 600 a la tienda. Y Dios nos ha dado muchos helados de 600. Y también muchos platos no de 600. Y visitado lugares muy espectaculares para la gloria de Dios. Porque cuando honro mi matrimonio, también estoy honrando a Dios. Le doy su lugar a ella como esposa, como vaso más frágil. A veces me equivoco y cometo pecados, errores. Con ella me siento mal y tengo que pedirle perdón. Pero mi deseo es atenderle, tratarla bien. Mejor que a cualquier otra persona en el universo. Esa es mi meta. Pero le digo a alguien, a alguien que pueda estar escuchándome hoy. Si ni tu esposa ocupa un lugar adecuado en tu vida, si ni tus padres ocupan un lugar adecuado en tu vida, o tus hijos, o tu familia, mucho menos el Señor. Porque cuando tú le das el lugar que corresponde a Dios, Él te permite a ti de una manera aún sobrenatural, que no podemos comprender, incomprensible, vamos a decirlo en mejor término, incomprensible, te da la oportunidad de poder hacerlo con otras personas y con otras cosas. Y para terminar y cerrar esta predicación, la voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, a sus planes y a sus deseos. Y estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esa voluntad.
Y aquí en esta palabra de Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, la que tenemos en pantalla, la que estamos leyendo ahorita, cuando dice el verso 17, no, por tanto no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. En las Escrituras la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que no es inteligente. No tiene que ver con esa capacidad de intelecto, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. ¿Te acuerdas de aquel insensato que hizo su casa sobre la arena? Y había un hombre prudente, un hombre sensato y un hombre insensato y un hombre imprudente. El sensato, el hombre prudente edificó su casa ¿sobre qué? ¿Y quién en la roca, hermano? Cristo Jesús, fundamento en la palabra. Cristo es la palabra, Él es el verbo hecho carne. La Escritura misma lo compara con un hombre imprudente, con un hombre insensato. Entonces, mis queridos hermanos, basta de la insensatez. No te estoy llamando ni bruto ni falta de intelecto. La insensatez está agarrado de conocer y entender la voluntad de Dios, de entender y conocer al Señor. Cierro con la primera cita que leímos al principio, la número 1, Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quien no conoce a Dios vive de manera inmisericordia y de manera injusta. Pero cuando estamos conociendo al Señor, podemos vivir de una manera sensata y prudente.